Alaska es una tierra donde la belleza natural convive con el abismo, y más allá de cada horizonte se esconde algo que los humanos no pueden explicar. Aquí, entre cordilleras, permafrost y ríos helados, las personas desaparecen como si nunca hubieran estado allí. No hay señales de lucha, ni cadáveres, ni respuestas a la pregunta principal: ¿qué les pasó? Los informes oficiales atribuyen secamente estas desapariciones a accidentes, tormentas o animales salvajes, pero los lugareños susurran otra cosa. Dicen que en estas tierras vive algo que no obedece a las leyes que conocemos. Hoy os contaremos 3 desapariciones que desafían la lógica y el sentido común. Estas historias lo tienen todo: hallazgos inexplicables, ausencia total de rastros y detalles que os pondrán los pelos de punta. Comenzamos en enero de 1992, cuando el experimentado trampero Leslie Jonathan emprendió su habitual ruta de 3 días a lo largo del helado Delta Creek, y nunca más se le volvió a ver. ...28 de enero de 1992... la cordillera de Alaska, cerca del paso de Hayes. El aire es tan frío que quema los pulmones. La temperatura ronda los 26 grados bajo cero. Para Leslie Jonathan, esto no era un trabajo, era su forma de vida. A sus 45 años, era un trampero de los de toda la vida, uno de los pocos que aún vivía según las antiguas costumbres de Alaska. No era un turista ni un funcionario del gobierno con uniforme, sino un trampero cuya familia se había dedicado a ello durante generaciones. Estas montañas y ríos eran su hogar. Sabía leer las huellas como otros leen los libros, predecir el tiempo por el color del cielo, y conocía los hábitos de todos los animales de la zona. Aquella mañana, emprendió su ruta habitual de 3 días por los senderos para revisar sus trampas para martas y castores a lo largo del helado Delta Creek. Lo había hecho cientos de veces. Tenía un equipo de 6 malamutes fuertes y experimentados, un trineo cargado con todo lo que necesitaba, y su viejo rifle Marlin calibre .336, no para protegerse, sino como herramienta de trabajo. Tenía un acuerdo con la estación de servicio del parque. Cada pocos días se comunicaba por radio para informar de que estaba bien. No era un requisito, sino una precaución que tomaban todos los invernantes locales. Se suponía que debía comunicarse la tarde del 30 de enero, pero la radio permaneció en silencio. Tampoco se comunicó el 31, ni el 1 de febrero. Al principio, esto no causó pánico. Estas cosas pasan en Alaska: tormentas de nieve, fallos en la radio. Pero Jonathan era conocido por su increíble sentido de la responsabilidad. Si pudiera ponerse en contacto, lo haría. El 3 de febrero, su vecino más cercano, que vivía a 80 kilómetros, y el coordinador del servicio del parque se dieron cuenta de que algo iba mal. El 4 de febrero, tras 2 días sin respuesta por radio, se envió un helicóptero de la Guardia Nacional para sobrevolar su ruta prevista. Buscar desde el aire en esas condiciones es como buscar una aguja en un pajar. Llanuras blancas infinitas, acantilados, densos bosques de abetos. El piloto y el observador rastrearon la zona durante horas. Y entonces, cerca del mediodía, lo vieron. Una mancha oscura en el manto blanco deslumbrante del valle helado por el que serpenteaba Delta Creek. A medida que el helicóptero descendía, la escena que se presentó ante sus ojos desafiaba toda lógica. Era el trineo de Jonathan. Estaba justo en medio de un vasto espacio abierto y helado. 6 perros, todavía enganchados, yacían acurrucados en la nieve. Estaban vivos, pero parecían agotados y asustados. El helicóptero aterrizó a cierta distancia y 2 rescatistas se dirigieron hacia el trineo. No se veía ni una sola huella humana en decenas de metros alrededor del trineo y los perros. Ni una sola. La nieve estaba inmaculada.
salvo por las huellas de las patas de los perros y las marcas de los patines del trineo, que llegaban hasta allí y luego se perdían. Parecía como si Leslie Jonathan se hubiera desvanecido del trineo. La inspección del lugar planteó más preguntas que respuestas. El trineo estaba completamente equipado. Provisiones, combustible para el hornillo, un saco de dormir, una tienda de campaña. Todo estaba en su sitio, cuidadosamente atado. Su rifle estaba en una funda sujeta al trineo. Más tarde, un examen confirmaría que el cargador estaba lleno y que no había ninguna bala en la recámara. El arma no había sido utilizada. Su termo con té frío estaba en el trineo. No había señales de lucha ni desorden. Los perros, aunque asustados, no presentaban heridas. Estaban hambrientos y sedientos, pero ilesos. Parecía como si su dueño se hubiera levantado y se hubiera desvanecido en el aire. Se inició una operación de búsqueda por tierra. Un equipo de tramperos, como Jonathan, y varios guardabosques peinaron la zona cuadrado por cuadrado. Los 2 primeros días no dieron ningún resultado. La teoría principal era que había caído al agua a través del hielo. Pero los ingenieros que llegaron al lugar perforaron el hielo en un radio de varios kilómetros. Tenía más de 1 metro de espesor, sin grietas ni agujeros. Esa teoría quedó descartada. Entonces sugirieron un ataque cardíaco repentino u otro problema médico. Pero incluso en ese caso, el hombre habría caído del trineo, dejando un rastro. No podía haber desaparecido sin más. El detalle más extraño eran los perros. El perro líder, llamado Kai, era conocido por su temperamento tranquilo y seguro. Los rescatadores lo encontraron acurrucado bajo el trineo, gimiendo y gruñendo a cualquiera que intentara acercarse a él. Todos los perros mostraban signos de estrés extremo. Algo los había asustado mucho. Al tercer día de la búsqueda, uno de los rastreadores, un indio atabascano llamado Joe Whitehorse, se desvió casi 1,5 kilómetros al oeste de la ruta principal del grupo, hacia una ladera boscosa. Lo que encontró allí cambió el curso de toda la investigación y la convirtió de una operación de rescate en algo completamente diferente. No eran huellas. En su lugar había surcos profundos en la nieve. Estaban espaciados de forma irregular y no se parecían a nada que hubieran visto antes. No eran huellas de oso, ya que los osos pardos hibernan en esta época del año. Tampoco eran huellas de lobo o de glotón. Los surcos eran largos, estrechos y excavados hasta 30 centímetros de profundidad en la nieve. Era como si alguien hubiera perforado la nieve con algo largo y duro, como muletas. Pero estas muletas dejaban una huella demasiado estrecha. Y no había solo 2, sino a veces 3 o 4 en grupo, como si la criatura se apoyara en varias extremidades a la vez. Joe siguió esta extraña cadena de hendiduras. Conducía cuesta arriba hacia un espeso bosque de abetos. Después de unos cientos de metros, encontró el primer objeto de Jonathan, su pesada parca. No se había quitado con cuidado. Estaba rota por las costuras de la espalda y los hombros, como si la hubieran arrancado con una fuerza increíble sin desabrocharla. No había ni una gota de sangre en la tela. Solo ropa rasgada, tirada sobre la nieve. Era evidente que Leslie no se había marchado por voluntad propia. El grupo siguió avanzando por el sendero. El ambiente era tenso. Todos caminaban en silencio, agarrando con fuerza sus armas. Unas huellas extrañas los llevaron más adentro del bosque, y allí comenzaron a encontrar otras cosas. Una raqueta de nieve partida por la mitad, que había estado sujeta a la mochila de Jonathan. Un mechero se había caído de su bolsillo, y entonces vieron sangre, varias gotas sobre la nieve, y junto a ellas había algo que hizo callar incluso a los cazadores más experimentados. Era un colmillo, enorme, amarillento, de unos 10 centímetros de largo, curvado como una daga. No pertenecía a ningún depredador conocido en Norteamérica. Era demasiado delgado para ser de un oso, y su forma era completamente diferente a la de un lobo o un puma. Simplemente yacía allí, en la nieve, junto a las gotas de sangre que,
según confirmaron los análisis posteriores, pertenecían a Leslie Jonathan. La búsqueda se suspendió al anochecer de ese día. Al día siguiente, el cuartel general de la operación recibió órdenes de Anchorage. Se ordenó a todos los voluntarios y cazadores locales que abandonaran la zona. Llegó al lugar un equipo especial, que no pertenecía al servicio de parques. Estas personas vestían ropa militar, se mantenían aisladas y no hablaban con nadie. La razón oficial era el aumento del peligro de avalanchas y las difíciles condiciones meteorológicas. Aunque el tiempo era despejado, la búsqueda se suspendió al cabo de 2 días. Leslie Jonathan nunca fue encontrado. La conclusión oficial fue desaparecido, presuntamente muerto, como consecuencia de un accidente en la naturaleza. En el informe final no se mencionaban las extrañas huellas, las parcas rasgadas ni el colmillo encontrado. El caso se cerró. Probablemente nunca sabremos qué le ocurrió a Leslie Jonathan. Su nombre se añadió a la larga lista de personas desaparecidas sin dejar rastro en las tierras salvajes de Alaska. Pero la historia de su desaparición no es solo una tragedia. Es un escalofriante recordatorio de que en los rincones más salvajes e intactos de nuestro planeta pueden existir formas de vida que no encajan en nuestra comprensión de la biología, depredadores que han evolucionado en completo aislamiento y para los que los humanos no son más que presas. Y a veces, cuando los humanos se aventuran demasiado lejos, corren el riesgo de encontrarse con lo que les espera en el permafrost. ...8 de septiembre de 1987... Parque Nacional, Olympic, Estado de Washington. Una vasta zona salvaje donde la selva tropical templada se encuentra con picos rocosos. El día era claro y cálido para ser principios de otoño, condiciones perfectas para trabajar al aire libre. Martin Krause, un guardabosques auxiliar de 31 años, era precisamente el tipo de persona que uno querría tener en un trabajo como este. Estaba en excelente forma, era meticuloso, metódico y conocía estos senderos como la palma de su mano. No era un novato ni un aventurero. Esta era su profesión y se la tomaba muy en serio. Su tarea del día era completamente rutinaria, incluso aburrida. Revisar algunas cabañas abandonadas y chozas de antiguos mineros en la zona del sendero Snowhook. Era el procedimiento habitual antes de que comenzara la temporada de lluvias. Asegurarse de que los edificios no estuvieran ocupados por ocupantes ilegales, dañados por vándalos o supusieran un peligro para los excursionistas que se desviaran del sendero. Llevaba una mochila ligera con agua, comida para el día, un botiquín de primeros auxilios y su pequeña radio transistor, que solía escuchar durante las paradas para romper el silencio del bosque. Antes de partir, como siempre, dejó una nota en su diario, indicó su ruta exacta, enumeró las cabañas que pensaba visitar e indicó la hora estimada de regreso, alrededor de las 8 de la tarde, es decir, en 12 horas. Emprendió su ruta y nadie volvió a verlo. No regresó esa noche. Al principio, nadie dio la alarma. En un terreno así, un retraso de un par de horas no era nada raro. Quizás se había topado con un árbol caído y tenía que encontrar un camino para rodearlo, o tal vez se había retrasado escribiendo un informe en una de las cabañas. Pero cuando no apareció a la mañana siguiente y su radio seguía en silencio, el guardabosques jefe dio la alarma. Habían pasado 24 horas. Al mediodía, cuando habían transcurrido 36 horas, se puso en marcha una operación de búsqueda a gran escala. En la búsqueda participaron decenas de guardabosques, voluntarios y varias unidades caninas. Los buscadores estaban seguros de que lo encontrarían rápidamente. El tiempo era bueno. Krause era un profesional experimentado, y si le había ocurrido algo, una lesión, una caída, debería estar cerca del sendero. Pero el primer día de búsqueda no dio ningún resultado, tampoco el segundo. Los perros perdieron el rastro a unos 3 kilómetros del inicio del sendero.
Lo habían perdido. No había huellas divergentes que indicaran que se hubiera desviado de la ruta. Su olor desapareció en un lugar, como si se hubiera disuelto en el aire. El cuarto día de la búsqueda, el 12 de septiembre, uno de los grupos peinaba la espesa maleza al norte del sendero. Uno de los voluntarios levantó la vista y vio algo que no pertenecía al bosque. A unos 20 metros del sendero, a poco más de 2 metros de altura, la radio de Krauss colgaba de una rama lisa y resistente de un abeto Douglas. El hallazgo suscitó inmediatamente muchas preguntas. La radio colgaba de su correa de cuero, que estaba cuidadosamente colocada sobre la rama. No había sido arrojada allí, ya que, de ser así, probablemente habría caído o se habría enganchado en algo. Había sido colgada allí deliberadamente. La rama estaba demasiado alta para alcanzarla, estando de pie en el suelo. Habría sido necesario saltar o trepar por algo. Pero lo más extraño era lo que había debajo del árbol, o mejor dicho, lo que no había. El suelo debajo del árbol, cubierto por una gruesa capa de musgo, helechos y agujas de pino caídas, estaba intacto. Ni una sola huella, ni una ramita rota, ni un trozo de musgo aplastado. No había ningún indicio de que alguien hubiera estado allí tratando de alcanzar la rama. No había huellas que condujeran al árbol desde el sendero, ni desde el árbol hacia el bosque. Era físicamente imposible. Para colgar la radio, alguien tenía que haber dejado al menos algún tipo de rastro, pero no había ninguno. La búsqueda se concentró inmediatamente en un radio de pocos kilómetros alrededor del árbol. Los guardabosques peinaron cada barranco, cada arroyo, cada saliente rocoso. No encontraron nada. Ni mochila, ni ropa, ni rastros de sangre, ni señales de lucha. Nada. Los investigadores comenzaron a barajar hipótesis, todas ellas sin salida. ¿El ataque de un animal salvaje? Imposible. Un oso o un puma habrían dejado huellas, sangre y ropa rasgada. Y desde luego no habrían colgado una radio en la rama de un árbol. ¿Robo o asesinato? Krauss no tenía enemigos, y, de nuevo, no había señales de lucha. ¿Por qué el agresor se llevaría todas sus pertenencias y dejaría la radio, y de una manera tan llamativa? ¿Un accidente? Si se hubiera caído y herido, lo habrían encontrado. No podía haber llegado muy lejos de donde dejó la radio. ¿Desaparición voluntaria? Martin estaba casado, tenía una vida estable y le encantaba su trabajo. No tenía motivos para dejarlo todo y marcharse. E incluso si asumimos que ese fuera el caso, el acto con el receptor de radio parece un gesto simbólico sin sentido que no encaja en la lógica de una huida. Poco a poco, la atención se centró en el estado psicológico de Krauss. Sus compañeros lo describían como una persona completamente estable y equilibrada. Sin embargo, uno de sus amigos íntimos mencionó más tarde que Martin se había vuelto un poco más retraído en las semanas previas a su desaparición. Los buscadores llegaron a las cabañas que debía revisar. Las 4 primeras estaban bien, vacías y sin tocar. Pero en la última, la más remota, descubrieron algo extraño. En el suelo de madera polvoriento, alguien había dispuesto varias espirales pequeñas y perfectamente simétricas, hechas con piedras del río. No parecía un juego de niños ni un ritual. Era un proceso metódico, preciso y totalmente sin sentido. No había pruebas de que Krauss hubiera hecho esto, pero tampoco había otros indicios de presencia humana en la cabaña. Esto dio lugar a la teoría más inquietante: un brote psicótico repentino y agudo. ¿Podría Martin Krauss, por alguna razón desconocida, haber perdido el contacto con la realidad en medio de su viaje? ¿Podría haber entrado él mismo en la cabaña, pasar horas trazando esas espirales y, al marcharse, cometer un último acto significativo pero irracional, colgar la radio en una rama como gesto de despedida, antes de desaparecer en lo más espeso del bosque para no volver jamás? Esta versión es más aterradora que cualquier depredador o asesino.
sugiere que el mayor peligro para los seres humanos en la naturaleza no es lo que acecha en el exterior, sino lo que puede desatar repentinamente en el interior. La búsqueda activa se suspendió al cabo de 2 semanas, cuando comenzaron las lluvias otoñales, que borraron cualquier rastro hipotético que pudiera haber quedado. Martin Krause nunca fue encontrado. 7 años después, fue declarado oficialmente muerto. El caso se cerró. No quedó nada de él, salvo este silencioso artefacto, una radio que permaneció colgada de un árbol durante varios días antes de ser retirada y guardada en una caja con otras pruebas. El Parque Nacional de los Fiordos de Kenai, en Alaska, en julio, es un espectáculo difícil de describir con palabras. Hielo azul brillante, hierba verde esmeralda, asomando entre las rocas y un silencio ensordecedor, solo roto por el crujir del glaciar y los gritos de los pájaros. El glaciar Exit es la parte más accesible de este mundo helado. Varios senderos bien cuidados conducen hasta él, y cientos de personas los recorren cada día. No se trata de un lugar remoto y salvaje, sino de un popular destino turístico. Por eso, lo que ocurrió el 15 de julio de 2001 parece tan imposible. Andrew Kane no era un adolescente típico. Callado y reflexivo, estaba obsesionado con la fotografía. Mientras sus compañeros se dedicaban al deporte o a los videojuegos, Andrew ahorraba dinero para comprar nuevos objetivos para su cámara analógica Canon EOS Rebel 2000. Su sueño era viajar a Alaska con su familia. Podía quedarse sentado en un mismo sitio durante horas, esperando la luz adecuada para capturar la foto perfecta. Ese día, la familia Kane se unió a un pequeño grupo turístico para hacer una excursión a un mirador cerca del glaciar Exit. La ruta era moderadamente compleja, de unos 5 kilómetros de ida. Siguiendo el procedimiento habitual, el guía dividió al grupo en parejas para que nadie se perdiera. El compañero de Andrew era otro adolescente, Kevin Richardson, de 16 años. Al principio, todo transcurrió con normalidad. El grupo avanzaba lentamente por el sendero. Andrew se detenía con frecuencia para hacer fotos, pero rápidamente alcanzaba al resto. Kevin, su compañero, contó más tarde a los investigadores que apenas hablaron. Andrew estaba totalmente absorto en lo que hacía. A mitad de camino de la cima, el sendero describe una curva y ofrece una vista impresionante del campo de hielo. El sol salió de detrás de las nubes y la luz que se reflejaba en el glaciar creaba una escena espectacular. Fue en ese momento cuando Andrew se detuvo. Según Kevin, levantó la cámara y pronunció las últimas palabras que nadie volvió a oírle decir. «Vaya, seguid, yo os alcanzo en 1 minuto». Kevin asintió y siguió adelante, alcanzando al grupo, que se encontraba a solo 30 metros por delante. No vio nada peligroso. Estaban en un sendero ancho y bien visible. Había otros turistas alrededor. ¿Qué podía pasar en 1 minuto? El minuto se convirtió en 5. Cuando el grupo que iba en cabeza llegó a un pequeño mirador, Kevin miró hacia atrás. Andrew no estaba en el sendero. Decidió que todavía estaba haciendo fotos, o que quizá había decidido dar media vuelta. Se lo comunicó al guía, pero tampoco le dio mucha importancia, pensando que el chico se había distraído y que aparecería pronto. Pero no apareció. Cuando 20 minutos más tarde quedó claro que Andrew había desaparecido, el guía envió a uno de sus ayudantes por el sendero. Llegó al inicio de la ruta, pero Andrew no estaba por ninguna parte. Comenzó a cundir el pánico. El grupo descendió gritando su nombre. No hubo respuesta. Al anochecer, el Servicio de Parques Nacionales puso en marcha una operación de búsqueda y rescate a gran escala. Las primeras 48 horas son las más críticas para encontrar a una persona desaparecida. Se desplegaron todos los recursos disponibles en la operación. Docenas de rescatistas a pie, guardabosques, voluntarios, un helicóptero con una cámara térmica
y varios equipos de perros. Estaban seguros de que se trataba de un caso estándar. Lo más probable era que el adolescente se hubiera torcido el tobillo al salir del sendero o se hubiera perdido en los densos matorrales de alisos que crecían a lo largo de los bordes de la ruta. Pero la búsqueda no dio ningún resultado. Los perros detectaron el rastro de Andrew en el sendero, lo que los llevó directamente al lugar donde Kevin lo había visto por última vez y... nada. El rastro se interrumpía. No continuaba ni a la derecha ni a la izquierda. Simplemente desaparecía, como si Andrew se hubiera esfumado en ese punto. Los rescatistas peinaron cada centímetro del área alrededor de ese lugar. No había señales de lucha, ni de una caída por la pendiente, ni una sola prenda de ropa. Nada. Al final del segundo día, la esperanza de encontrar a Andrew con vida comenzaba a desvanecerse. El tiempo estaba empeorando, y durante la noche cayó una lluvia fría. Entonces, al tercer día, el equipo de búsqueda, mientras revisaba una morrena rocosa, un montón de rocas dejadas por un glaciar, a aproximadamente 1 kilómetro del sendero, hizo su primer descubrimiento. Y este hallazgo no aclaró la situación, sino que la confundió aún más. Era la camisa de Andrew. La camisa de franela de colores vivos, roja y azul, que llevaba ese día. Pero no estaba simplemente tirada en el suelo. Estaba cuidadosamente extendida y sujeta con 3 enormes rocas de granito. El jefe del equipo de búsqueda, el experimentado guardabosques David Rusk, describió más tarde este hecho en su informe como muy inusual. Las piedras eran pesadas. Se estimó que cada una pesaba entre 40 y 60 kilogramos. Una sola persona, y mucho menos un adolescente de 17 años, no podría haberlas levantado y colocado cuidadosamente sobre la camisa por sí sola. Para ello se habría necesitado el esfuerzo de al menos 2 hombres adultos o el uso de algún tipo de palanca, pero no había rastros de ningún dispositivo de este tipo en las inmediaciones. La camisa no estaba rota ni manchada de sangre. Estaba aplastada contra el suelo por el enorme peso. No parecía un accidente, sino más bien un acto deliberado. Alguien quería que se encontrara esta camisa, pero había llegado a extremos inhumanos para asegurarse de ello. No tenía sentido. Era como un ritual o un mensaje escrito en un idioma que nadie entendía. El descubrimiento fue impactante. Ahora la teoría principal era el secuestro y el asesinato. El FBI se unió a la investigación. Los agentes comenzaron a volver a interrogar a todos los que habían estado en la ruta ese día. Pero todos los turistas del grupo de Andrew tenían coartadas y sus declaraciones coincidían. Nadie había visto nada sospechoso. Nadie había visto a Andrew hablando con nadie. Al día siguiente, el cuarto día de la búsqueda, otro grupo hizo un segundo descubrimiento aún más extraño. A aproximadamente 1 kilómetro del lugar donde se encontró la camiseta, en una dirección completamente diferente, al borde de un arroyo glacial, las botas de Andrew yacían en el suelo. Eran unas botas de montaña pesadas, como si alguien las hubiera tirado al suelo. No había huellas alrededor, ni pies descalzos, ni otras huellas. El suelo estaba mojado, y cualquier huella habría sido visible, pero no había ninguna. Los 2 descubrimientos, realizados con un día de diferencia, no solo no ayudaron a la investigación, sino que la paralizaron por completo. Imagínese la escena: la camisa de un chico encontrada bajo unas rocas pesadas en un lugar. A 1 kilómetro de distancia, al otro lado, están sus botas. Entre estos 2 puntos hay un terreno accidentado, maleza espesa, rocas afiladas y arroyos helados. La idea de que Andrew se hubiera quitado la camisa él mismo, la hubiera lastrado con piedras y luego hubiera caminado 1 kilómetro descalzo por este terreno para quitarse las botas y desaparecer parecía absurda. Los investigadores del FBI y los guardas forestales se enfrentaban a un rompecabezas sin solución. Examinemos las principales teorías y por qué ninguna de ellas es válida. Teoría 1. Accidente. Esta fue la primera y más obvia teoría, pero los hallazgos la refutaron.
Una persona en peligro, por ejemplo, alguien que se cayera y se lesionara, no perdería energía escondiendo su ropa bajo las rocas y colocando cuidadosamente sus zapatos. Además, su cuerpo o su mochila habrían quedado en algún lugar cercano, pero un registro minucioso de la zona, incluyendo grietas y masas de agua, no reveló nada. Versión 2. Ataque de un animal salvaje. En el Parque Nacional de los Fiordos de Kenai hay osos negros y grizzlies. El ataque de un oso es siempre un espectáculo brutal y sangriento. Deja ropa rasgada, sangre y signos evidentes de lucha. No se encontró nada de esto. La camisa estaba intacta. Las botas no habían sido tocadas. Ningún depredador es capaz de manipular de forma tan deliberada y extraña las pertenencias de su víctima. Versión 3. Secuestro y asesinato. Esta versión se convirtió en la principal después de que se encontrara la camisa bajo las rocas. El peso de las rocas indicaba la participación de terceros. Quizás Andrew fue testigo de algo ilegal. Quizás se encontró con delincuentes en el sendero. Pero aquí también se rompe la lógica. ¿Por qué los asesinos crearían un bodegón tan complejo y extraño con las pertenencias de la víctima? Normalmente, los criminales intentan deshacerse del cadáver y de las pruebas lo más rápido y discretamente posible. No pierden el tiempo arrastrando piedras pesadas o colocando cuidadosamente los zapatos a 1 kilómetro de distancia de otras pruebas. Esto no oculta las huellas, sino que llama la atención sobre ellas y crea un misterio. La familia King no tenía enemigos, eran una familia normal de clase media, lo que descartaba el secuestro para pedir rescate. Versión 4. Desaparición voluntaria o suicidio. Los amigos y familiares afirmaron unánimemente que Andrew era un chico completamente normal, apasionado por su afición. Tenía planes de futuro, entre ellos estudiar arte en la universidad. No tenía antecedentes de depresión ni tendencias suicidas. Pero incluso si asumimos un colapso mental repentino, esto no explica la imposibilidad física de mover esas rocas solo. El guardabosques David Rusk, que dirigió la búsqueda, dijo en una entrevista no oficial 10 años después: «En 30 años de trabajo para el servicio de parques, he visto docenas de tragedias. La gente se cae por los acantilados, se ahoga en los ríos, muere congelada en las tormentas de nieve, o es asesinada por osos. Cada una de estas muertes deja una huella, sujeta a las leyes de la física. Siempre hay una lógica, aunque sea cruel. En el caso de Kane, no había lógica. Parecía que nos enfrentábamos a algo que funcionaba según reglas completamente diferentes, reglas que nos eran ajenas. No se trataba solo de un asesinato, era como una declaración, pero no podíamos interpretarla». La búsqueda continuó durante otras 2 semanas, pero fue en vano. Ni la mochila de Andrew ni la cámara Canon con la que tomó su última foto fueron encontradas. Esto es especialmente trágico. Lo único que podría haber arrojado luz sobre los últimos momentos de su vida, la imagen de la película, desapareció con él. ¿Qué pasó? Nunca lo sabremos. Quizás Andrew se encontró con gente y lo que hicieron con sus pertenencias fue el resultado de las drogas o de una mente cruel y retorcida. Quizás ocurrió algo aún más extraño, algo que escapa a nuestro entendimiento, pero los hechos siguen ahí. Una camiseta enterrada bajo unas rocas pesadas, unas botas abandonadas a 1 kilómetro de distancia, y ni rastro del hombre que se alejó del grupo por un momento para capturar la belleza del glaciar. Esa belleza fue lo último que vio, y su historia nos sirve como escalofriante recordatorio de que, a veces, los misterios más aterradores no tienen respuesta, dejando tras de sí solo vacío y preguntas sin respuesta. Eso es todo, amigos. Las misteriosas desapariciones en Alaska siguen sin resolverse, y cada nueva historia no hace más que reforzar la sensación de que estas tierras esconden secretos que es mejor no descubrir. Si te ha parecido interesante, dale a me gusta, suscríbete y escribe en los comentarios
¿Cuál de estas historias te parece más misteriosa? Hay más casos espeluznantes e inexplicables por venir. No te los pierdas.